Cuando nosotros vemos el deporte como una cuestión de desarrollo y de talentos, el talento es algo que se tiene que trabajar, pero el talento se ve muy de chicos. Lo que pasa es que el talento sin trabajo no es nada. ¿Cuáles son los principales problemas, digamos, psicológicos que impiden un buen desempeño de un deportista? Bueno, ¿Por qué algunos atletas parecen imparables? Mientras que otros no destacan. Una estadística señala que solo 1 de cada 16.000 deportistas logra vivir profesionalmente del deporte. ¿Existe algún secreto detrás de la mente de estas estrellas del deporte? En este episodio nos acompaña Damián Benchoam, psicólogo deportivo que nos revelará los secretos de la mentalidad de los ganadores. mencionaste la palabra obsesión. En muchos momentos el deportista de alto rendimiento tiene que tener comportamientos obsesivos, que ahí está la disciplina. Claro. No me importa que es rico o no es rico para comer, es lo que hay que comer. ¿Y a qué cosas estamos dispuestos a renunciar? Hay gente que está dispuesta a renunciar a muchas cosas, a un estilo de vida, a libertades, y hay gente que no está dispuesta a renunciar a eso. Y es muy válido. ¿Cuántos jugadores vimos? Creo que fue en la Copa América, en una Copa América, que nacieron sus hijos durante la Copa América y yo no estaba. Y quizás sea de los momentos que muchos padres dicen que es el momento más increíble de la vida. Desde cómo manejar la presión hasta cómo desbloquear el 100% de nuestro potencial, hoy vamos a descubrir lo que realmente separa a los mejores del resto. Bueno, Damián, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, de verdad. Bueno, hoy queríamos charlar un poco acerca de lo que es la psicología deportiva. Más que nada que hay detrás de esas mentes que llegaron a ser campeones, esos deportistas de élite que consiguieron esos objetivos. Y creemos que vos, siendo un referente en este ámbito, nos encantaría poder charlar un poco, tanto por tu paso como en el área de psicología en la selección uruguaya de básquet, y tu paso hoy en día también por Nacional. Bienvenido. Queremos introducir la primera pregunta, que es ¿qué tan importante es la psicología en el deporte? Bien. La psicología en el deporte para mí es uno de los elementos más importantes que hay, ¿no? Que hay que entrenar y que hay que trabajar. Nosotros entendemos al ser como un ser biopsicosocial. Eso creo que fue las primeras cosas que aprendimos cuando estamos en psicología. Entender a la persona como un todo. Una persona física, que somos un cuerpo, que nos pasan cosas, que vivimos y morimos, que tenemos un principio y un final, y que en ese momento el cuerpo se va transformando. A su vez, hay una cuestión social. No somos seres que no nos vinculamos. Justamente, parte de nuestra identificación lo hace el otro. Y nos vinculamos en un entorno, vivimos en base a un entorno, y ese entorno también nos termina condicionando. Somos quienes somos también por cómo nos ven, o por cómo nos hacen, o cómo hemos sido educados, o el entorno en que nos rodea. Si no, seríamos todos más o menos iguales. Y hay un entorno que termina influyendo de una manera sustancial. Yo no estoy de acuerdo en esto que se dice que los hijos son reflejo de los padres. ¿Y cómo pueden haber hijos que sean tan diferentes si serían el reflejo de los padres si los padres los educan igual? Porque hay un entorno que quizás los padres no puedan manejar, porque son cuestiones esenciales de, un chico le toca en un grupo que es tranquilo, al otro le toca en un grupo que es más complejo y salen personas distintas. Entonces la parte social es un elemento central. Y lo otro es la parte psicológica, la parte del pensamiento y la parte de las emociones. Entonces, entender a la persona como eso, como todo lo que es, y que en base también a los aspectos psicológicos y emocionales de cómo nos vinculamos y cómo nosotros hacemos también a nuestro cuerpo en base a eso, a cómo nosotros pensamos, decidimos y cómo queremos controlar nuestro cuerpo, son elementos que son aspectos psicológicos. Por ejemplo, entender que el deporte, yo trabajo en el fútbol y en el básquetbol, ¿no? Más que nada en estos dos lados. Entender que una persona pasa la pelota, el hecho es el movimiento, pero hay una decisión previa. Y lo que nosotros trabajamos es sobre la decisión. Toma decisiones todo el tiempo. Toma decisiones constantes. Entonces, ahí está el punto. Pasar la pelota la puede pasar cualquier persona, pero más o menos. Podemos pasar una pelota. El tema es de las 10 opciones que tenemos. ¿Cuál es la mejor y más rápida? Y eso es un elemento psicológico. ¿Cuándo hacerlo? ¿A quién hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿De qué forma? ¿Hacia quién?
si tiro, si voy al aro, si paso la pelota, si espero, todos son fracciones de segundos. Y estos son aspectos psicológicos, que los aspectos psicológicos, la toma de decisiones, que es uno de los elementos centrales en los cuales yo intento de trabajar y dar mucho énfasis, es que la decisión está condicionada por el estímulo visual. Una vez que yo recibo un estímulo, yo tengo que decidir. Y esa decisión está condicionada por la experiencia que tuve. O sea, si siempre hice esto y me salió bien, lo tiendo a repetir, que a veces ya no tiende a hacer eso. Entonces está por la experiencia, por... ¿cómo era? Por la experiencia, por el pensamiento que yo tengo, qué es lo que yo estoy pensando, y por la emoción del momento. Si yo me siento inseguro, seguramente mi decisión no sea tan rápido porque voy a estar pensando qué es lo que puedo hacer. Si yo me siento seguro, yo ya sé lo que voy a hacer y lo haga de una manera más rápida. Y mi pensamiento también tiene que estar ahí. Yo tengo todas estas variables. ¿Cuál es la mejor? Quizás mi pensamiento vaya antes. Yo sé que si yo recibo acá, yo sé que lo voy a pasar para ahí. O capaz que siempre la paso para ahí, pero esta persona ya sabe, entonces tengo que hacer un movimiento diferente. Entonces ahí la decisión está condicionada por estos tres factores. La experiencia previa, la emoción del momento, que siempre tendemos y trabajamos para que sean emociones positivas y que lleven a la confianza, y por el pensamiento que puede estar en el momento, que muchas veces el pensamiento es quien condiciona a la emoción. O sea que es clave, es como una de las tres patas, digamos. Y sí, porque no solamente es una de las tres patas, sino que cuando nosotros vemos el deporte como una cuestión de desarrollo y de talentos, el talento es algo que se tiene que trabajar, pero el talento se ve muy de chicos. Lo que pasa es que el talento sin trabajo no es nada. Entonces tenemos que seguir trabajando para que ese talento, cuando una persona tiene talento sobre el resto, siga mejorando y siga manteniendo esa diferencia. Y si no lo tiene, bueno, intentar de que llegue lo más arriba posible. Entonces trabajar sobre estas cosas termina siendo mucho. Yo me acuerdo, siempre pongo el ejemplo, cuando fue una final de la NBA que jugaba San Antonio Spurs contra los Miami Heat. Y me acuerdo que en Miami jugaba LeBron James, Wade, Bosh, todo tipo jóvenes, atletas, unas bestias, y del otro lado jugaba Ginobili, Parker y Duncan. Y me acuerdo que previo a las finales había publicidades por todos lados, y me acuerdo una publicidad que era muy clara, que era como los jóvenes contra los viejos. Y los ponían a los tres, claro, ya pelados, con canas. Esas eran las publicidades que aparecían en los carteles en la calle. Y me acuerdo que vi las finales y lo que jugaban los Spurs era una cosa tremenda. Es verdad, los otros eran mucho más atléticos, corrían para todos lados. Pasaban tan rápido la pelota y le ganaban tirando de tres y tiraban solos, y todos cómodos. ¿Y eso qué es? Eso es toma de decisiones. Entonces cada vez el deporte, y también estamos llevando el deporte a un límite físico que es muy difícil ya de superarlo. Ya es tan exigente a nivel físico que las lesiones son muy constantes. Entonces la clave está justamente en la toma de decisiones. Esto cuando estamos hablando de deportes colectivos, que las decisiones tienen que ser cada vez más rápidas. Si nosotros vemos el deporte de antes y vemos hoy en día, la dinámica es otra. Y las reglas van cambiando para que siga siendo cada vez más dinámico y cada vez más rápido, y que el espectáculo sea más. Entonces, bueno, en esto la toma de decisión termina siendo quizás el diferencial entre a veces tener éxito y no. No digo tener éxito, el éxito para mí es como muy... Relativo, que te vaya bien y no, a veces eso es una condición. Sí, pero está muy bueno traer eso. Por ejemplo, hoy en día las Olimpiadas, la diferencia son 0,01 segundos. Entonces a veces termina siendo más la parte psicológica, cómo está ese día el deportista, qué tan preparado a nivel mental está, como para poder tomar la decisión correcta, ¿no? Lo que pasa es que en estas cosas nosotros trabajamos mucho y tenemos que entender en qué cosas nosotros nos podemos anticipar, para que no nos condicionen. Claro. Entonces ahí vos sacás ventaja en eso. Yo sé que si me voy a tirar al agua, tengo que saber la temperatura del agua, tengo que saber quién está al lado. Muchos de esos factores que me pueden condicionar para más adelante, para que sea un factor sorpresa, si yo ya lo tengo preparado de antes, yo sé que me va a pasar esto. Entonces cuando yo ya lo tengo todo resuelto, es un factor que termina condicionando bastante y es un factor a favor. Bien, ya yendo por ahí, que ya dijiste uno de los factores, ¿cuáles son los principales problemas, digamos, psicológicos que impiden un buen desempeño en un deportista? Bueno, si hablamos específicamente del deporte, si lo llevamos al deportista en todas sus condiciones,
solo en el aspecto deportivo, pues también puedes decir, bueno, cuáles son los aspectos que pueden influir y Externo, claro. extradeportivos, que pueden estar influyendo de distintos lados. Yo qué sé, justo nació, vamos a decir, no sé, nació mi hija ayer y dormí poco, bueno, es un factor que termina condicionando. Pero si vamos a los aspectos específicos, el manejo de la presión es un aspecto esencial. Esto es un aspecto que nosotros lo llamamos como un factor de riesgo. La presión que hay, la presión sobre el ganar, la presión, el estrés, las frustraciones, el miedo a perder, el miedo a ganar. Esa es una de las cosas que también está presente. Alguien que nunca ganó no sabe contra qué se va a enfrentar cuando está por ganar. Y eso es algo que genera mucha inseguridad y mucha tensión y es un factor que termina condicionando. Por eso muchos de los equipos que son ganadores, pues ya saben lo que es ganar y buscan gente que vaya en ese sentido. Pero la presión es un aspecto muy importante. A su vez, la presión está relacionada con mucho de lo que es la ansiedad. Las preocupaciones sobre ganar, el perder, qué cosas me pueden condicionar para que yo tenga un buen rendimiento, el sentirme evaluado, si el entrenador me va a poner o no me va a poner, si estoy andando bien o no estoy andando bien, si puedo salir del error o me quedo con el error. Esos son los aspectos como más centrales, son los aspectos que cuando evaluamos son los que terminan saliendo. No perder el puesto, me siento inseguro, tengo errores, no puedo salir del error, o tengo un error y me quedo mucho tiempo ahí y yo necesito estar más rápido para eso, no estoy jugando bien, cuestiones de inseguridades. Esos son como los aspectos más comunes en el deportista. A muchos les pasa, y es muy común, que se evalúen en base a sus compañeros o el rival. Soy tan bueno o tan malo de acuerdo a cómo estoy con el otro. Y eso es un factor que termina condicionando y que no es algo que sea positivo. Cada uno tiene sus particularidades en eso. Y también ver, bueno, esta persona tiene esto que sea positivo, ¿cuáles son mis aspectos positivos en esto? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Cuáles son mis características que me pueden hacer auténtico? Si yo me estoy comparando constantemente con el otro, estoy haciendo como la vida del otro. Claro. Y yo lo que tengo que hacer es diferenciarme. ¿En qué tengo bueno yo? ¿Cuál es mi fortaleza? Y eso es algo que hay que trabajar. Pasa mucho en los equipos deportivos, en deportes colectivos, que el ser titular o ser suplente es algo que los termina condicionando. Y que puede pasar y se pueden sentir como que son menos que el otro. Y a veces no es así. A veces quizás tengan unas características que son ideales para otro momento. Y estos hay millones de casos. Y lo que intentamos trabajar no es que vos entres de suplente. Cuando un entrenador hace un cambio es porque cree que vos sos quizás la mejor solución para lo que hay. Entonces entras a cumplir tu rol, digamos. Entras a cumplir tu rol. Entras a cumplir un rol con un diferencial que quizás otro no lo tenga. Entonces para ese momento vos sos fundamental. Entonces titular o suplente tiene que ser relativo en cuanto a la importancia. La importancia son todos importantes. No puede ser que en base a una decisión nos pueda condicionar nuestra autopercepción de lo que nosotros podemos dar. Que hay veces que justamente se termina definiendo al final los partidos. Y quizás haya gente que sea más importante para hacer el desgaste, pero para definir el partido sea otro. Entonces la cantidad de minutos no puede condicionarte a la percepción que vos tenés acerca de vos mismo y cómo vos te enfrentes a la situación, siendo menos o más. Bien, entonces digamos que para tener un rendimiento ideal, digamos, todo esto que decís del miedo, el nerviosismo porque te están observando, esos niveles tienen que estar al mínimo posible. Sí, no sé si al mínimo posible. Sí hay que entenderlos y entender por qué nos está pasando esto. Lo que sí tenemos que hacer es entenderlos, aceptarlos y afrontarlos. Ahí está el punto. Yo siento esto. Yo siento que en este momento siento inseguridad, estoy en un momento que es muy difícil, que tengo mucha tensión, que el tiempo me apura y que lo tengo que resolver. Y tengo dos opciones. O me quedo en esa emoción de inseguridad, que me puede dar inseguridad, que me puede dar tensión, que me termina bloqueando y no puedo salir, o intento transformar la visión que tengo en una posible oportunidad o en algo que me pueda dar
otra cosa para poder salir. Entonces en esto intentamos de entender, nosotros trabajamos del lado de que entender las emociones que nos están afectando en los momentos, cuáles son, y nosotros trabajamos con un mapa de emociones. ¿Cuáles son las emociones que en los momentos que no estoy teniendo un buen partido aparecen? Son, te dicen 3, 4, bueno, vamos a entenderlas. Ahora vayamos para el otro lado. ¿Cuáles son las emociones que sí me sirven o que entiendo que son positivas para que me vaya bien? Cuando yo me siento bien, ¿cuáles son las emociones que tengo? Y te dicen optimismo, tranquilidad, Confianza. motivación, confianza, bárbaro. Entonces vamos a imaginarnos una situación X y yo tengo estas emociones negativas, que pueden ser tensión, ansiedad, nerviosismo, son sensaciones que se transforman en emociones, ¿no? Bueno, vamos a generar un diálogo para llevar hacia el otro lado para que me den una sensación de seguridad. Yo sé que si yo me siento seguro, voy a tener emociones de tranquilidad y lo que sea. Respiramos, cosa de entender y bajar y hacer como una pausa, y hacemos una cuestión de autodiálogo que se llama reestructuración cognitiva, que es reestructuro mi pensamiento para poner en palabras emociones que me hagan sentir bien, y de esa forma paso de un lugar donde me siento inseguro a un lugar más de tranquilidad, de seguridad, y que me dé, en un momento que pueda ser difícil, que lo pueda ver como una oportunidad y que pueda creer en mí para sacar esto adelante. Entonces, conocerse a sí mismo y aceptar las emociones que tenemos es fundamental para hacer ese proceso para llegar a una situación de confianza. Y este proceso que nos contás, ¿se hace en el momento que se sienten esos malos sentimientos, digamos, o es un trabajo previo? En realidad es un trabajo previo y del momento. O sea, nosotros lo que intentamos trabajar es que el deportista previo a la competición ya sepa lo que puede pasar. Entonces, ya asegurar cuáles son todas las variables que pueden condicionar un partido. Bueno, una puede ser de que tenga un error y que me condicione de este lado y tenga estas emociones X. Entonces, trabajar durante el partido. Y lo que trabajamos es que ellos estén en constante diálogo interno, con un constante diálogo interno. Que estén todo el tiempo evaluándose. ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Estoy bárbaro? Está buenísimo. Entonces, si me siento bien, sigo por acá. Que ellos estén todo el tiempo siendo conscientes de cuáles son las emociones que están presentes para siempre intentar de estar en un lugar de seguridad y de confianza. Lo que nosotros más queremos siempre, lo que nosotros siempre queremos que tenga el deportista es sensación de confianza y de eficacia. Esos son como los pilares fundamentales. Entonces, trabajar todo el tiempo y que el deportista sienta en todo el momento del partido que tiene que estar en esa situación. Y si no la tiene, que la trabaje, que la dialogue, que haga una pausa y que vuelva a ese lugar. Vieron, en el tenis es muy común que esto pasa cuando se termina el punto. Lo primero que hacen ellos, van, festejan un segundo, pero se dan vuelta y ellos ya vemos ese diálogo y muchas veces van mirando para abajo. Y cuando empiezan a picar la pelota, no solo están pensando en la estrategia que van a tomar, se cerró una etapa, gané o perdí, se cerró, lo visualizo en muchos casos, qué es lo que hubiese hecho, cómo me siento, cómo me tengo que sentir, pienso de vuelta. Todo ese proceso transcurre, que termina el punto hasta que sacan. 2 segundos. Que termina termina siendo renovando todo el tiempo. Todo el tiempo renovando, porque lo que ellos tienen que vivir es el punto del momento. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar, vivir el momento. ¿En dónde estoy? ¿Minuto 70? El minuto 70 es lo más importante. Y para el minuto 70, lo más importante es que yo esté en una situación de confianza, que sienta que soy eficaz y que sienta y entienda que yo lo puedo hacer bien. Eso es lo que sería el ideal del deportista. Entonces, en esto hay que trabajar durante todos los minutos a ver cómo estamos. Es muy desgastante, pero es el trabajo, y si queremos llegar a la elite, ahí está el punto, ¿no? Qué genial. Siguiendo un poco esta misma línea de último que mencionaste de la elite. ¿Qué separa a un jugador que consigue o termina logrando esa meta, ya sea ser campeón o llegando a tal marca, a uno que a último momento por algún motivo no lo consigue? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué separa, cuál es la distancia de ese deportista que no lo consigue al que lo consigue? ¿Es capaz de esa eficacia y confianza que hablabas? Yo creo que ahí está la llave, digamos, la diferencia. El diferencial puede estar en cómo maneja las situaciones de presión. A medida que va transcurriendo las cosas, el partido o el tiempo, bueno, se va más o menos manejando. Cuando el tiempo se empieza a achicar o el resultado empieza a apretar,
Ahí está el diferencial. Okay. En quién puede sobreponerse a una situación de mucho estrés. El estrés por lo general es algo que en muchos momentos nos paraliza y se elevan el estado de ansiedad físico también. Me puede faltar el aire, puedo sentir contracturas. Esto es muy común que pase y hemos visto videos en finales donde hay deportistas que tienen arcadas, que vomitan, que tienen sudoración, que se acalambran. Es muy normal, es muy habitual. Yo creo que la diferencia está ahí. ¿Quién controla mejor la situación de la presión? Claro. Esta situación de estrés, si yo tengo las herramientas para poder controlar, es decir, yo tomo esta situación, la sé manejar, no que la situación me maneje a mí. Yo creo que ese es un poco el diferencial. A veces Clarísimo. dar ese paso está ahí. Siguiendo por la rama de la élite de deportistas, o sea, lo mejor del mundo, las estrellas. Hace poco, digamos, creo que fue a mitad del año pasado, no sé si ubicás a Ilia Topuria, campeón de peso pluma de la UFC, español. Él en muchas entrevistas... Me suena, no lo conozco, me suena porque no soy muy de UFC. del- Como demasiado violento para mí. Pero está bien. Sí, o sea, él en muchas entrevistas hablaba mucho sobre visualizar la victoria. Él desde hace 5 años atrás, antes de ser campeón, le decía a todos los reporteros que él iba a ser campeón del UFC, que iba a ser campeón del UFC, y bueno, hasta que lo logró. Él como que le da mucha importancia a eso. ¿Qué pensás de esa estrategia para lograr metas a nivel deportivo? Bien. El visualizar la victoria es algo relevante. Es un ejercicio que hay que hacerlo, la visualización. La visualización lo que hace es, yo me pongo en la situación que voy a enfrentar. Entonces él dice, si yo voy a ser campeón de la UFC, puede ir por dos lados. Una por el deseo, obviamente que el deseo estaba, pero cuando él dice, yo visualizo ser campeón, él visualiza su trabajo para llegar a eso. Y quizás el punto está en esto que hablábamos antes, en los momentos de mayor tensión y mayor presión, ¿qué herramientas tengo para yo poder afrontarla, para salir adelante y para yo poder controlarlas? Y ahí está el ejercicio de la visualización. La visualización es una estrategia de afrontamiento. O sea, es una estrategia que yo tomo para afrontar una situación. Yo me pongo estoy en mi casa, por ejemplo, sentado o estoy acostado y visualizo lo que va a pasar. Pongo todas las variables sobre la mesa, todo lo que va a suceder. Entonces vos me decís, esta persona que hace UFC visualiza eso. Él se debería imaginar el ring, se llama así, o la jaula, ¿cómo le dicen? Sí, el octágono. Sí. El octógono ese, con la persona que debería estar, hasta cómo debe estar vestido, los dolores que debería tener, la situación de estrés que debería estar pasando. Todo. Entonces, ¿cómo hago yo para seguir adelante con eso? Cuando vos tenés eso controlado, vos manejaste todo. Y esto no pasa a todos, en todos los ámbitos de nuestras vidas. O sea, en muchas situaciones de estrés, nosotros lo ideal sería visualizar para bajar los niveles de ansiedad, porque la ansiedad se genera cuando yo no tengo control de la situación o me genera mucha incertidumbre. Entonces, si yo bajo la incertidumbre, yo ya tengo el control de vuelta. Entonces, en el momento de enfrentarme a la situación, yo ya lo controlé y lo sé afrontar porque ya tomé las estrategias necesarias para poder afrontarlo. Es un elemento que es fundamental. Algo que me viene a la cabeza también de todo este trabajo previo y de mucho tiempo, a Thalía, boxeadora uruguaya Thalía Piñeiro, que la tuvimos en el podcast también, que nos contó que bueno, algo que entrenaba mucho con su entrenador es, bueno, ¿qué pasa si sucede esto durante la pelea? ¿Qué pasa si no puedo ver? Entonces, ¿qué pasa? Se tapaba un ojo y entrenaba todo el día sin un ojo, por ejemplo. Entonces, para ya en la pelea, si suceden esas variables, saber qué hacer y estar con confianza. Eso son estrategias de afrontamiento. ¿Qué hago en determinadas situaciones? Es más, si lo visualizás, ¿qué hago para esto? Bueno, me tapo un ojo y lo visualizo de ese lado y lo tenés que hacer. Sí, en esto de la visualización también es como que abrimos la chance a tener esa victoria, porque capaz que uno a veces cuando está cerca de eso, y siempre lo que vos habías comentado, que capaz que uno se pone el balde cuando está a punto de ganar y hace esa diferencia, bueno,
visualizarse ganando o llevando, eso es como que te abre el perímetro de, no sé, levantando esa copa, festejando lo que sea, o metiendo ese gol, metiendo ese try, el ámbito del deporte que sea, es como consiguiendo ese objetivo, es como que la cabeza le abre la chance a poder tenerlo, ¿no? Es como que Sí, va de la mano. va de la mano y hay que hacerlo, y es un ejercicio que es relevante. Porque aparte, hay que tener en cuenta el estrés que genera la victoria. Claro. No todos estamos acostumbrados a ganar. Por lo general, la gran mayoría no está acostumbrada a ganar. O ganás un partido, o ganás cosas, pero campeonatos, cosas muy importantes, muy poca gente. La mayoría no ganamos, la mayoría perdemos. Entonces, la victoria genera mucho estrés. ¿Qué es lo que va a pasar? Y hay como la victoria esta sobredimensionada genera mucho estrés, y mucha incertidumbre. ¿Me va a cambiar la vida? ¿No me va a cambiar la vida? ¿Qué es esto que yo nunca viví? A todos nos genera mucho estrés. ¿Qué es lo que no viví? Es algo que a mí por lo menos me pasa. Yo supongo que a ustedes también, ¿qué es ganar? Hasta que en un momento ves, está buenísimo. Pero ¿cuánto dura? Es efímero. ¿Qué te da? ¿No? Esas a veces son las cosas que tenemos que pensar. Y que también tenemos que reflexionar en el momento en que estamos en esa instancia y nos estamos jugando mucho y está esto de ser campeón. ¿Qué nos da? ¿Cuál es el sentido? Yo no creo en la victoria como algo que nos vaya a cambiar lo que nosotros somos. Quizás sí, solamente conseguimos algo. Y me parece un momento divino compartirlo, vivenciarlo. Pero si nosotros vemos de verdad a los deportistas cuando ganan, van, saltan esto, lo otro, ¿y cuánto dura ese estado de éxtasis? No dura mucho tiempo, ¿no? Pues se abrazan con las familias, esto, lo otro, van, charlan, se ríen. Y los que están acostumbrados a ganar, termina el partido, es un abrazo. ¿Está? Y hay una sensación, y cuando lo vemos eso, vemos una sensación de descarga. Porque hay mucha presión, hay mucha tensión en todo eso. Como que te sacas una mochila, digamos. Te sacas una mochila encima. Cuando nosotros lo vemos, ¿qué es lo que hacen? Pero vamos a acordarnos, por ejemplo, cuando Argentina sale campeón, que había mucha presión. O sea, era algo que estaba muy fuerte, Messi y todo, mucha presión tenían ellos. Ya habían perdido finales anteriores. Y lo primero que hacen, terminan haciendo el gol, unos salen corriendo y los otros se desploman al piso. Al piso. Eso es ganar. Ya está. Se terminó, está divino, lo conseguí, pero es como una sensación y una liberación que es como a veces hasta decir el deber cumplido. Claro. ¿No? Cuando hay tanta presión es como el deber cumplido. Y es difícil afrontar eso. Entonces, la victoria sobredimensionada de ese lado no es algo muy positivo. Hay que entenderlo, la victoria, como algo lindo y una oportunidad. Es algo que no nos tiene que generar como miedo estar en esas instancias. Es verlo como oportunidades lindas que nos tocó o que le toca a esta persona y disfrutarla y de vivirla. Y la mejor forma y lo más fácil para intentar de ganar, para llegar a ganar, es disfrutar de lo que se está haciendo. Entonces ahí vos das lo mejor de vos, porque te sacás esa presión de encima, de tener que como una obligación. Disfrutar de lo que estás haciendo es una forma mucho más libre de poder llegar hacia el objetivo que vos tenés, porque damos lo mejor. Cuando nosotros lo sacamos del ámbito deportivo o lo llevamos a otro lado de nuestras vidas, es algo que nosotros hacemos constantemente. Nos sentimos bien y somos mejores cuando nos sentimos libres de ser. O libres de estar con quienes estamos. Ahí es cuando hacemos mejor las cosas. Entonces, entender estas cuestiones de la presión, de la victoria, como algo de oportunidades y de disfrute, de vivir, de ser únicos en esa situación, es lo que nos va a permitir llevarlo de una manera mucho más libre, con un mejor rendimiento. En tu experiencia, ya hace años trabajando como psicólogo deportivo, ¿has tenido, así que te acuerdas ahora que nos puedas contar, algún paciente o mismo un caso de éxito que haya sido rotundo, el cambio en desempeño del deportista debido a tu trabajo? Que te acuerdes así. Y
No. No, la verdad que no. O sea, no en el sentido de que, no, sí, yo qué sé, como lo querramos llamar. Yo no creo en que mi trabajo sea la clave. Yo creo en el trabajo de muchos. Y creo en el trabajo en el tiempo y sobre todo en el trabajo de cada uno. Yo le doy una parte. La puede tomar, la puede dejar y en muchos casos la toman. Le abrís una puerta, digamos. Yo le abro una puerta. Tomalo, déjalo, la toman y yo entiendo que es una parte que es importante. Ahora, que yo vea cambios 180 grados, a veces sí, los veo, porque ellos me dicen, o sea, hice esto y la verdad me sirvió mucho. Que eso nos pueda llevar a ganar no sé, una medalla, nos pueda, no lo sé, quizás sí, pero yo quiero a mí me parece una cuestión más de salud y de que lo viva el deporte de una manera saludable. Entonces, si tuvo éxito o no, un cambio rotundo, quizás sí, te puedo decir que sí, pero también me gusta decirte que no, porque me parece que hay otros factores que condicionan. Claro, obvio. Sí, su Entonces, mismo trabajo, ¿no? Que él quiera entrar por esa puerta. O sea, que él quiera entrar por esa puerta y que la pueda adaptar a otras circunstancias, y que capaz claro. en esas circunstancias las pueda adaptar y capaz que en otras les cuesta más. capaz Pero laboralmente o sí en te puedo otro responder de que hubo deportistas que sí me dijeron, hice esto que hablamos y lo apliqué y me sirvió. Si es un caso de éxito rotundo, y capaz que sí. Si él lo toma así, sí. O sea, y a mí me da mucha satisfacción de que ellos puedan descubrirse a sí mismos. Y capaz que ahí está la respuesta. El éxito rotundo no debe estar en la herramienta que vos das, sino en la forma que él tiene de transformarse a sí mismo. Que él tiene la manera de decir, yo estaba en esta situación, pude manejar esta situación desde otro lado con otras herramientas que yo antes no las conocía y que yo lo tenía naturalizado, y ahora tomando esto me doy la posibilidad de conocerme desde otro lado y aplicarlo y ver que me siento mejor. Eso sí me parece que es el éxito. Claro, es un trabajo muy lindo, como muy profundo, como que vas viendo, Vas viendo esa evolución y hay veces que te tenés que limitar. Por ejemplo, me acuerdo en una instancia que hablaba con otro jugador y bueno, que se sentía frustrado porque no podía dar al 100% por una lesión. Y decía, bueno, y hay que aceptar el 70%. Dar el 100% del 70% de eso que tenés. Y terminó el partido y me lo agradeció y me dijo, me sentí mejor porque lo acepté, entonces no me frustré. Bueno, ¿eso qué es? El trabajo de conocerse. Entonces el éxito para mí está en el otro, no en que en mí. Si vos le brindás la herramienta. Yo le doy una herramienta claro. y lo puedo ayudar a eso, pero el éxito está en él mismo, en la persona, de hacer ese proceso de transformación o en ese proceso de conocerse desde otro lado. Igual lo que a mí más me gusta es cuando vienen y, no sé, últimamente te dan un abrazo. Para mí eso es lo más importante de todo. Imagino, debe estar hermoso poder impactar así en la gente y eso es muy... Sí, yo lo hago de un lado como muy... A mí me gusta y me gusta verlos a ellos bien. Y a mí no hay cosa que me dé más placer que ver a ellos bien. A mí con eso me alcanza. Sí, imagino que te digan que lo que realmente funciona es estar hermoso. Sí, para mí se trata de los vínculos. Yo creo en el éxito en los vínculos. Para mí la vida, eso es una cuestión muy filosófica, para mí la vida va por ahí. El ser reconocido, saber que estás ayudando al otro, que el otro también te ayuda y construir cosas en conjunto, eso es más lindo que una medalla que te la puedes ganar. Un resultado. Para mí un resultado es un momento, como bien dijiste, es algo efímero, sí, un momento y el otro día hay que empezar de vuelta. Me parece que el éxito está en la construcción de vínculos y de ayuda. En el camino. Sí, totalmente. Está genial. Y hablando de estas herramientas que vos, o esta puerta que le abrís a los deportistas, en caso de yo ser un futbolista nacional que vengo frustrado y te cuento, digamos, mis problemas típicos de frustración, depresión, el problema que sea, cómo, digamos, abrís esa puerta o qué herramientas les das o qué consejos, digamos, o qué preguntas le haces como para que él en su casa lo pueda trabajar. Vamos a suponer que vos sos un jugador de rugby que juega en Carrasco Polo. Okay. Y que no nos conocemos. Genial, ok. ¿Vos querés saber cómo me acerco a vos y empezamos a trabajar? Sí, por ejemplo, vamos a poner un caso más puntual. Yo el viernes que viene tengo una final. Buenísimo. Y necesito prepararme, me estoy comiendo las uñas, no puedo parar de pensar en el partido y no sé cómo afrontarlo. ¿Yo me acerco a vos o vos te acercás a mí? Yo me acerco a vos porque estoy medio desesperado. Perfecto. Y yo ahí empiezo a preguntarte, ¿por qué estás así? Son preguntas, ¿no? Preguntas. La pregunta
Lo que a mí me da la pregunta es saber cuál va a ser el tipo de abordaje que yo tengo que hacer. Bien. Entonces, si yo te conozco a vos y sé por qué estás ansioso, porque me decís que te comes las uñas, yo veo que hay una cuestión de ansiedad. ¿Por dónde viene esa ansiedad? ¿Por el lado tuyo personal de querer conseguir algo? ¿Del lado que hay una presión por parte del club que nunca, vamos a suponer que es la primera vez que llegan, o cosas así? ¿Por un lado quizás familiar? ¿Por un lado tuyo de vivir una primera experiencia? ¿O por ser la última? Sí, claro. Entonces hay que ver cuál es el trasfondo, La raíz, digamos, de la eso. raíz del síntoma. Bien. Entonces, ver eso y en base a eso se arma una estrategia. Pero si yo no conozco, no te puedo dar nada. Y esa es una diferencia muy importante. Antes de hacer hay que preguntar, hay que conocer. Porque no todos funcionan igual. Entonces, para todos no es la misma estrategia. Cuando empecé a trabajar en el básquetbol, tenía 24 años más o menos, ¿no? Tengo 41, bastantes años. Mi primer paciente he dicho de una forma muy psicológica, ¿no? Pero yo lo llamo así, como que fue la primera persona que se me acercó. Me dice: Damián, estoy con un problema que es que no estoy invocando de 3 y es una de mis mayores virtudes. Tengo 10.000 herramientas para decirle, pero yo no le puedo dar las 10.000 herramientas si no lo conozco. Cuando le empiezo a preguntar qué sentía, por qué, de qué forma, cómo él era en parte en muchas cosas de su vida, yo me di cuenta que él tenía algunos rasgos un poco obsesivos. Entonces, cuando uno es muy obsesivo, pero muy perfeccionista y con rasgos obsesivos muy marcados, ¿sí? Me acuerdo, nos llamamos bárbaro hasta el día de hoy, ¿no? Ordenado, estructurado, numérico, todo lógico, o sea, era como el prototipo divino, un crack, y nos seguimos riendo de la situación. Entonces, el tema era no tirar. Dijimos, no tires. Porque si nos forzamos a eso, la frustración puede ser peor. Y él entendió que el momento para tirar era en el momento donde él se sienta seguro. Porque él está cargando con una responsabilidad encima, con una presión de él mismo, que fue decir, no tires, voy a decir, saquemos esa presión. Entonces le dijo, ¿cuál es tu función principal? Esta, no importa pues si digo que... Sumar puntos. No, era generar juego. Generar juego. Bueno, vayamos por ahí. Entonces, que eso sea lo que a vos te dé tranquilidad y seguridad. Y enfocate en eso. Y cuando vos te sientas seguro de tirar, tirá. Pero que sea secundario. No que sea lo primario, sino vos te estás poniendo en ese lugar de presión y te estás exigiendo algo que hoy te está justamente cargando una mochila muy importante. Empecemos a ir por el otro camino. Podía salir bien, podía salir mal, como todo. Bueno, fue algo que salió bien. Y me acuerdo cuando en un partido, un amistoso, no tiró en todo el partido y fue en el último cuarto que tiró solo de 3 el partido ganado y lo festejó y fue como que desahogó claro. y nos reímos siempre de la misma situación. Pues estuvo bueno y tal. Y después a mí se fue agarrando confianza, las iba tirando y fue ese año fue el jugador con mayor porcentaje de tiro de 3 de toda la liga uruguaya. Yo no sé si es por mí, no, yo no me lo adjudico a mí, yo se lo adjudico a él, que él dijo, me está pasando esto, lo trabajó y lo hizo, y mirá que lo hablamos una vez y después él siguió solo, no hablamos más del tema. Esas cosas están. Ahora, ¿por qué volvemos al principio, no? Esto de preguntar. Nos vamos de ahí, o sea, paso por otros clubes y me voy a otro club. Y había un jugador también que tenía un porcentaje, siempre se caracterizó por embocar de 3 y en un momento no estaba embocando. Y no sé, me pongo a hablar, pues esto no fue al principio, ya venía transcurriendo la liga, entonces ya teníamos un diálogo bastante más cercano. Y dice, no, y el tema es que no estoy embocando mi tiro de 3. Y digo, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué pensás vos? No, a mí no me importa. Yo voy a tirar igual. Si yo tengo el tiro, lo tiro. Me da igual. En un momento va a embocar. Voy a embocar. Perfecto. Ok. Él era un tipo mucho más estructurado. Un tipo que no está embocando por distintas circunstancias. Pero yo sé que el tiro lo tengo. Después lo trabajaré. Pero si yo lo tengo, yo lo voy a tirar igual. A mí no me importa nada.
No era una persona que se frustraba por no invocar el tiro. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Para poder trabajar, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a trabajar y de qué forma. Entonces, instrucciones sí pueden haber para todos, pero no es como lo más ideal. Claro, lo clave capaz es el reconocimiento previo, ¿no? El conocimiento previo hace todo. Yo no trabajo casi sin evaluaciones. ¿Y qué tan fácil es hacer este reconocimiento o hacerse estas preguntas estando solo, sin un tercero, digamos, que te pueda ayudar? Y leyendo. Claro. Buscar información. Y yo creo que lo primero es aceptar cómo me siento, cómo estoy y qué es lo que me está pasando. Y no decir, no me pasa nada. Lo único que hacemos es tapar como a veces las cosas abajo de la alfombra. Pero ni siquiera nos paramos a pensar, bueno, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Me está pasando esto. ¿Qué tiene de malo? Cuando nosotros aceptamos nuestras debilidades y aceptamos nuestras vulnerabilidades, aceptar que somos vulnerables es donde nosotros podemos mejorar. Aceptar cuáles son nuestros errores, cuáles son las cosas que son mis debilidades y cómo me estoy sintiendo para yo poder controlarlo y afrontarlo. Hay momentos que quizás sean tan cruciales de que eso no haya que hacerlo, pero son cuestiones extremadamente excepcionales. Pero si tenés, aunque sea 2 minutos, hacelo. Hacé ese ejercicio. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Por esto y lo otro. Bueno, está. Pero sé lo que me está pasando. Capaz que ahora lo que necesito es taparlo y mirar para adelante. Pero sé lo que me está pasando. Si no, es como seguir cargando y no aceptando una realidad. Yo creo que lo mejor siempre es preguntarse y cuestionarse y conocerse. En ese mismo proceso que estás charlando, volvemos al inicio de cuando estás mismo durante el partido, esa transición de pasa esto, cómo lo resuelvo y paso página para la siguiente acción, ¿no? Como el mismo proceso, pero dividido en cuotas pequeñas en cada partido, ¿no? Porque sí. Siempre hay una revancha, siempre hay una nueva acción, todo el tiempo. Es más, no solo siempre hay una revancha, sino que hay una oportunidad. Porque el error te permite la mejora. Esto es algo que lo trabajamos y se visualiza. Nosotros decimos, bueno, hice este pase mal, me salió mal esto. Yo tengo 2 opciones. O me quedo con el error, tengo 3. Me quedo con el error, hago que no pasa nada y sigo adelante, o lo corrijo. Si yo hago el proceso de corregirlo, estoy encontrando una solución al problema y esa es la forma de poder crecer. Entonces, yo hice esto mal, ¿cómo lo hubiese hecho mejor? De esta otra forma. Entonces, hasta ahí mismo vos podés pasar de una emoción negativa y una sensación de inseguridad a una sensación de seguridad. Eso es importante que pase eso, que pase el error, digamos. Claro. Sí. Es importante que haya errores. Siempre. Está bueno si vos no arriesgás, si vos no te equivocás, no podés solucionar. Claro. Y no podés crecer. Por ejemplo, algo que es fundamental, más allá de lo individual, en los grupos y en los equipos, la etapa de conflicto es una etapa fundamental para el grupo. Está la etapa de formación y después una etapa de conflicto, que es donde acá las cosas no están saliendo. O no pueden no salir o tenemos que mejorar. Cosa de poder replantearnos para buscar soluciones para mejorar. No hay forma de crecer si no nos equivocamos. No hay forma. Porque si no, vamos a hacer siempre lo mismo con tal de no equivocarnos. Entonces entender que el error es una oportunidad. Si nosotros nos equivocamos, nos arriesgamos, nos puede salir bien, generamos algo que es bueno. Si nos arriesgamos y salió mal, o nos quedamos con el error y no lo mejoramos, o decir cómo lo puedo solucionar y cómo lo puedo hacer mejor. Y ahí volvemos a arriesgar hasta que no salga. Y en un momento sale, porque se encuentra la solución. Entonces ahí es cuando vos estás dando el paso para poder crecer. Importantísimo esto que decís de analizar el error, no solo equivocarte y seguir para adelante, sino que equivocarse, analizar, y porque sí, si no... Es un proceso que se hace en cancha. Hice esto, está bueno, entonces voy y la paso para el otro lado y hago esto y genero. Y hay veces que lo que hacen ellos es generar de vuelta la misma situación porque saben que el rival va a hacer lo mismo porque ya le salió. Entonces ahí es donde ellos sacan ventaja. ¿Qué tan crucial es este valor de la disciplina a nivel deportivo y bueno, cómo lo puedes trabajar de una parte mental hasta, bueno, capaz que esos deportistas que se llegan a obsesionar con tal meta, tal compromiso, hasta qué punto es saludable para ese deportista de élite obsesionarse con un objetivo, obviamente
con el tema de la disciplina entre medio. Bien, a ver, entender que el deporte de élite y el alto rendimiento no es saludable. Esa es la base. Esa es la base. Ya si llevas tu cuerpo al límite y te rompes, y no es saludable. O sea, eso es para entenderlo de un lado. Ahora, sí es importante, vos hablabas de la palabra, mencionaste la palabra obsesión. En muchos momentos el deportista de alto rendimiento tiene que tener comportamientos obsesivos, que ahí está la disciplina. Claro. No me importa que es rico o no es rico para comer, es lo que hay que comer. No importa si llueve, si truena, si lo que No importa. pasa a tu alrededor, hay que entrenar. No importa. ¿No tengo ganas? No importa. Hay que hacerlo igual. Ahí está la disciplina. Tengo una fiesta y me quiero acostar a las 5 de la mañana. Y no. ¿Qué tanto lo querés? Capaz que nos encanta, ¿eh? Y nos copa y lo podemos hacer. Bueno, entender también los riesgos que hay. La disciplina termina siendo el diferencial. Y el esforzarse en eso. Si vos no tenés disciplina, vamos a suponer que la disciplina en lo que intenta hacer es llevarnos al 100% de nuestra efectividad. Entonces, entreno todos los días, entreno de la mejor forma, me acuesto a la misma hora, ceno bien, como bien, millones de cosas que las tengo que hacer. Eso es para llegar a mi rendimiento óptimo y máximo. Si yo no lo hago de ese aspecto disciplinario, yo no estoy haciendo al 100%. Estoy haciendo, por ejemplo, un 80%. Que última dicen, bueno, un 80% está dentro de todo bastante bien. Ahora, si yo regalo un 20% cada día, hay un día que no entrené. Un día que tuve que no lo entrené. Y ahí está la disciplina. En ese 20% que falta. Y yendo más por la parte de obsesionarse con un objetivo, digamos, es necesario obsesionarse con tal meta para poder llegar, o se puede caminar, digamos, por un camino paralelo sin que sea, digamos, una obsesión, más como un foco, decirlo. Es mejor que sea un foco y sí trabajarlo. Una cosa es que vos estés obsesionado con eso, pero que vos lo puedas transitar de una manera saludable. Yo estoy obsesionado con ser campeón de, no sé, de la Libertadores. Sé que es muy difícil. Sé que tengo que trabajar y seguramente no lo consiga. Por lo menos en estos 4 años, este va a ser mi 4º año en primera división, todavía no lo conseguí. Estoy obsesionado con eso, me encantaría, pero entiendo que es una meta que es muy difícil y que puede ser que no lo consiga. Me parece que ahí está el punto, más allá de mí. Mi obsesión tiene que ser, si yo puedo tener un objetivo, mi obsesión tiene que ser en que yo tenga que trabajar lo mejor posible para intentar alcanzarlo. Y que si no lo alcanzo es porque haya otro que haya sido mejor, no porque yo no hice lo que tenía que hacer. Eso creo que es una manera bastante más saludable de vivir y de transitar hacia ese objetivo que tenemos como cierta obsesión de querer conseguirlo de una manera bastante más saludable. Hice todo lo posible y no llegué. ¿Pero por qué no llegué? ¿Porque dejé cosas de hacer? ¿O porque el otro fue mejor? Yo prefiero dormir tranquilo y decir que el otro fue mejor que yo no hice las cosas. Claro. ¿Crees que esta disciplina inquebrantable y bueno, estos pequeños rasgos de obsesividad separa a la estrella deportiva de, bueno, el deportista más normal, digamos, que no destaca? Yo no sé si es la obsesión o es la disciplina. Yo sí creo que la disciplina es un elemento fundamental. Es fundamental. Pero también creo que hay cosas que podemos controlar y hay otras que no. Creo también que la mentalidad es algo que termina haciendo una gran diferencia en la capacidad que vos tenés de sobreponerte a las situaciones, como hemos hablado antes, ¿no? Y que yo confíe en mí mismo. Que el deportista se crea eficaz de controlar las situaciones y que sea capaz de confiar en él, de que puede sobreponerse a cualquier situación, ese es un diferencial. Muy importante que lo tenga.
Ahora, también tiene que tener otras virtudes, que si yo quiero ser un pivot de básquetbol, por más obsesión, deseo y ganas que tenga, y con 1,70 m y pesando 63 kilos, no voy a llegar. Tengo que ser realista. Sí. También sí puedo. Y también el deseo. ¿Y a qué cosas estamos dispuestos a renunciar? Hay gente que está dispuesta a renunciar a muchas cosas, a un estilo de vida, a libertades, y hay gente que no está dispuesta a renunciar a eso. Y es muy válido. ¿Estamos todos dispuestos realmente a no tener fines de semana? ¿A no tener vacaciones? ¿A tener una vida paralela a la que hacen tus amigos? ¿A perderte los cumpleaños de tus hijos? ¿Está todo el mundo dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a jugar en un lado donde vos no tomás decisiones? ¿A trabajar en un lado, a no poder renunciar? Esas son preguntas que nos deberíamos hacer. Por eso a veces idolatramos o lo vemos, pero no vemos esas cosas que renuncian. Y no castiguemos a veces al que no llega, porque hay muchas cosas que tomamos decisiones y ni si no las queremos. Hay decisiones que cortan libertades. Sí, mientras más, grande la meta, más difícil de llegar, ¿no? Más va a haber que dejar de lado. Muchas más cosas tenés que dejar de lado. Y esas son decisiones. Y son estilo de vida y filosofía de vida y que todo el tiempo la estás evaluando. Si vos mañana te dicen, durante una semana vas a ir para afuera, pero tengo el cumpleaños de mi hija de 1 año. ¿Y cuántos jugadores vimos que creo que fue en la Copa América, en una Copa América, que nacieron sus hijos durante la Copa América y ellos no estaban? Y quizás sea de los momentos que muchos padres dicen que es el momento más increíble de la vida y no estaban. Eso es una elección. Pero ustedes el día de mañana, o sea, si trabajan, tienen una decisión. Saben las consecuencias, pero tienen decisión. Y hay veces que en estos lugares no te permiten tomar ciertas decisiones. Lamentablemente funciona así. Sí, es fuerte. Ese ejemplo que diste del nacimiento de tu hijo es bravísimo. Es bravo. ¿Qué ha pasado? El otro día yo vi una entrevista a José María Jiménez y él decía que él era un jugador de fútbol, pero que era un peón. Y él siempre lo dijo como muy claro, como que eran como esclavos o cosas así. Él lo dijo como de una forma muy clara. Ahora te dicen, vas a jugar al fútbol a tal hora, de esto y lo otro, y vos lo tenés que hacer. Y te guste o no te guste, y te vas a viajar a un lado al otro, estarás de acuerdo, ¿no? Hay muchas cosas que pasan. A su vez te dan muchas cosas que son muy lindas. Sí, claro. Suárez una vez contaba que él quería hacer cosas con sus hijos y entendía de que no las podía hacer por lo que significaba y las consecuencias que podía tener. Y bueno, son decisiones. Está divino el deporte de elite con todo lo que te da, pero también renuncias a muchas otras cosas. Y él decía, yo tenía que salir encapuchado. Él dijo en una entrevista, cuando fue Uruguay sale campeón de la sub-20. Los ejemplos que estoy dando son ejemplos públicos, ¿no? Sí, claro. Que sus hijos le dijeron para ir a la caravana y él le dijo en principio que no quería porque tenía que ir encapuchado y lo otro. Y bueno, y tal, lo terminó haciendo. Pero él sabía lo que iba a pasar. Y era algo que a él le incomodaba. Bueno, son decisiones. Entonces a veces la diferencia también está en eso, en qué estilo de vida también se puede tener o quieren tener. Y ahí dice que gente está dispuesta o no está dispuesta. Y después está esto, ¿no? De los aspectos físicos, mentales o el entorno que te ayuda a poder llegar o no. Del aspecto mental puede haber diferencias. ¿Qué es esto, no? La disciplina y cómo nos sobreponemos ante situaciones de estrés y de frustraciones. Y estos hay casos, yo siempre tengo un caso muy claro, no lo voy a nombrar por confidencialidad o por cosas, pero siempre lo vimos y lo tuvimos muy claro. Una persona que creía mucho en él, que tenía condiciones físicas, sí. ¿Que era el mejor? No. ¿Que no era el más talentoso? Ni cerca. Pero creía en él. Iba para adelante. Iba todo. Y tuvo una carrera y una carrera hiper exitosa. ¿Cómo? Creyendo en él. Y sabiendo sus cualidades. Y fue y la tuvo. Y tomando decisiones. Yo estoy dispuesto a esto. Estoy dispuesto a renunciar a esto. Voy. Y lo tuvo. Y quizás haya gente que no sea profesional que tenga mucho más talento. Pero quiere vivir quizás un estilo de vida diferente. O en determinadas circunstancias pasaron cosas y que uno fue por un camino y otros fueron por otra. O sea, están como estos dos factores, bueno,
el diferencial de sobreponerse a esas cosas y también que acompañe, digamos, su entorno y, bueno, algún factor más externo. Como que estas dos cosas confluyen en que esta persona, digamos, pueda llegar a ser profesional de un deporte, ¿no? Sí, el entorno es clave. También, sí, lógico. El entorno... Desde chicos. O sea. Exacto. El entorno y el aspecto social es uno de los factores protectores que se dicen. Cuando tenés los factores protectores son los que te protegen ante situaciones que puedan ser complejas. Cuando la parte social funciona como un factor protector, o sea que es sano, te lo permite. Cuando no lo es algo que justamente resta, te hace más complejo. Y esto es algo que lo tenemos que tener muy presente y lo que no tenemos que hacer es juzgar. A veces juzgamos de una manera que es muy compleja y no vemos todo lo que hay atrás. Y a veces juzgamos de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Y eso es muy injusto. A veces lo que para nosotros es normal, para el otro es anormal. Me acuerdo de tener instancias donde le preguntaba qué era de la vida a un chico de... No importa la edad, le pregunté a un chico qué era de la vida de sus amigos y él me contó una realidad totalmente antagónica a la mía. Pero para él eso era lo normal. Porque si todos hacen eso, eso es lo normal. Mi vida es otra. Mi vida o la del otro. Me acuerdo de una charla muy clara entre dos personas vestidas iguales, del mismo club, o sea, dos jugadores, hace muchos años, con realidades antagónicas. Y charlaban del mismo tema y uno decía, esto es normal. Y el otro decía, no, esto no es normal. Entonces juzgarlo de ese lado sería muy injusto. Entonces hay que entender de que si llegan o no llegan, hay muchas cuestiones que a veces no las podemos controlar. Claro, escapan de... Sí, bueno, también es muy normal, no sé, admirar a un jugador de fútbol, básquetbol, por su vida, digamos, deportiva, pero también sale a la luz muchas veces, en muchos casos, donde, bueno, uno no puede admirar su vida privada. No pueda admirar. Claro, su vida privada. Y bueno, también lo que vos decís, qué estuvo dispuesto él a dar para conseguir la meta. Pero sí, hay ejemplos que son muy claros en eso. De decir, como deportistas fueron unos crack y en su vida aparte fueron desastre. ¿Desastre para quién? Eso es lo que yo intento siempre. Sí, claro. También lo que decís, no juzgar. También. Exacto. ¿Para quién y de qué forma? Si nosotros vemos un caso típico que siempre es muy controversial, el caso de Maradona, ¿no? Que mucha gente dice, sí, dentro de la cancha un crack, fuera un desastre. Yo qué sé si fue un desastre o no. Hay que ponerlo en el momento, en la instancia, en la circunstancia y con todo lo vivido. No sé qué era lo que estaba permitido, lo que no estaba permitido. Yo no lo quiero juzgar de ese lado. Me parece muy injusto. Juzgarlo yo con mi historia, o nosotros con esta historia, con nuestra vivencia, con nuestra familia, con nuestra educación, con todo lo que tuvimos, a alguien, sacando el caso de Maradona, donde tuvo otro tipo de circunstancias, donde capaz que se tuvieron que hacer pensar como nosotros, vamos a suponer que tiene que pensar como yo a los 41 años, una persona de 41 años, un chico de 18, un chico de 18 tiene que pensar como una persona de 30, es difícil, y yo con 41 años lo tengo que juzgar, es muy injusto. Entonces, me acuerdo no hay que admirarlos. Sí hay que respetarlos y entenderlos. Pero admirar por lo que consiguen o por el transcurso de ciertas cosas está bueno. Pero como personas también entender, quizás sí los podamos admirar en varias cosas y sé que es importante. Pero también hay otras partes que a veces no conocemos y son complejas. Son complejas. Me acuerdo que eso lo que iba a contar, ¿no? En una clase de psicología, cuando estudié una maestría, decía, el deportista hay que respetarlo, pero no admirarlo. Más lo que estamos trabajando, porque cuando admiramos mucho, que a veces sí es importante, a veces estamos perdiendo otra realidad. Y no vemos muchas otras cosas que pueden pasarlo, que pueden pasar. Cuando admiramos a alguien, nos estamos poniendo en un pedestal, que está bueno para muchas cosas. Me parece que si nosotros lo respetamos, vemos con más claridad el proceso por el que pasó.
Y más desde tu lugar, digamos, que tenés que no tener ningún tipo de... O sea, no puedes juzgar a alguien previo a cualquier cosa. O sea, mismo si viene el mejor del equipo como el último, o sea, es exactamente lo mismo. Exactamente igual. A mí me da igual y me tienen que dar igual sea quien sea. Sí lo respeto mucho. Pero también entiendo que no todos son iguales. Claro. Sé que con algunos hay que tener otro tipo de distancia que es necesario por historia, por trayectoria, por edades, por millones de factores. Otro tipo hasta de diálogo puedo tener, que capaz que con los más chicos que ya los conozco hace muchos años. Es diferente. Pero sí, hay que respetarlo mucho, sí. Hay que respetarlo porque tienen muchas experiencias vividas y muchas experiencias muy difíciles. Y muchos decir a la vida de que no, cuando todo el resto va por el lado de que sí. Y capaz no admirar en sí a la persona, sino a sus cualidades, ¿no? Eso sí. Ahora que hablando sobre disciplina y bueno, trabajo duro, la primera ficha que me aparece en la mente es Kobe Bryant. Era un tipo que, bueno, vos que estás dentro del tema de básquetbol, se sabía que era un enfermo a nivel de entrenamiento. Era una locura. Yo, por ejemplo, personalmente admiro su disciplina. Es que sí. A mí me parece que hay que tener cuidado con las idolatrías. Cuando hablamos de, yo en un momento decía, capaz que no fue la manera más, mejor no admirarlos, no idolatrarlos. Sí me parece como admirar en ciertas cualidades, en muchas cosas, y valorar el camino en que se consigue eso. Para mí el hecho de la admiración ya pasa a una situación como más no tan personal, sino como más elevada, ¿no? Como una cuestión más ideal. Y a mí me parece que justamente para tomar eso hay que hacerlos a los deportistas más reales, más terrenales. Claro, a veces se piensa como algo sobrehumano. Exactamente. Para mí la admiración está cuando ponemos algo que es sobrehumano. Para mí cuando los tratamos como personas reales, es ahí cuando realmente podemos llevarlos a ese lugar y llevarnos nosotros. Este tipo le pasa lo mismo o pasó lo mismo que a mí me pasó y lo puedo conseguir. Lo puedo admirar por cómo hizo las cosas, pero llevándolo a un plano más terrenal. Pero es humano ¿Cómo como hizo? yo, es humano como yo. Es humano como yo. Eso. Para mí la idolatría es algo que es muy común y quizás haya hasta como que tenerlo en determinadas edades, porque creen, cuando se lo idolatra, creen que son como ellos y a partir de eso se crean un personaje y van en eso. Pero eso son edades muy tempranas. Y está bueno que así sea. Después el trabajo que tenemos que hacer desde nuestro lado es bajar a esa persona que está idolatrada, bajarla a tierra, para que vean el camino por el cual pudo conseguir eso. De esa forma, ese chico lo va a admirar. Va a copiar ese trabajo. Claro. Y lo va a admirar del lado del trabajo y va a valorar el lado del trabajo para ver cómo lo consiguió. Entonces, bajar al deportista a la realidad, hacia el resto de los otros civiles terrenales, es un trabajo que es muy lindo y es importante. Y está muy bueno también que ellos mismos lo hagan, que los deportistas lo hagan. Que se sientan también... Porque la gente capaz que lo pone en ese pedestal y ellos naturalmente también se sienten así. O sea, que no pueden ni salir a la calle, por así decirlo. Exactamente. Es lógico que se sientan también un poco así, ¿no? Es lógico que se sientan en ese lugar, pero también es muy peligroso. Sí, claro. Porque son humanos, ¿no? Mañana se equivocan y... O la pasan mal. La mayoría no termina del todo bien o es un aspecto que tienen que trabajar. O sea, ellos también se tienen que sentir humanos. Claro. Y a veces que eso, que lo pongan ahí arriba es lo que los termina condicionando. Claro. Me acuerdo en una entrevista que le hacían a Iniesta, y que él decía cuando él tiene una depresión, se le había muerto un amigo de él, pero decía, yo ya había conseguido todo, y en mi vida no tenía sentido. Claro. Y se había ganado todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué me queda, por? ¿Qué me queda? Salir a la calle era el gran Iniesta, obvio. Era Dios. ¿Y ahora qué viene? Es complejo eso, pero ¿quiénes somos los que lo ponemos en ese lugar? Somos nosotros, y nosotros lo bajamos a tierra. Y ellos se bajan a tierra, que es algo que lo están haciendo y a mí me parece muy bueno, porque están habilitando al resto a que vean que no son perfectos,
Entonces cualquier chico y cualquier nosotros, bueno, este tipo no es perfecto y ha conseguido las cosas sabiendo que no es perfecto y que hay cosas que le duelen y hay cosas que se cuestionan y hay cosas que les están pasando, lo hacen mucho más terrenal y permite al resto que sea también terrenal. Contagia para bien. Mostrar la vulnerabilidad es algo que es sumamente positivo. Creo que en parte el tema de redes sociales, más que nada, capaz que un momento así de podcast, de charla con deportistas de élite, ayuda mucho a eso que decís, a mostrar la otra parte que no es el desempeño deportivo. No sé, a mí me encanta ver, como dijiste Iniesta en una entrevista, me encanta ver esa otra parte de los grandes deportistas. Es que es importante. La otra vez, el año pasado, cuando nosotros perdemos la final con Defensor, Diego Polenta lo dijo, claro, no sé si ustedes se acuerdan, que el año había sido muy difícil, que había pensado en el retiro, y que le había costado gran parte de su salud. ¿No se acuerdan de eso? Él lo dijo. Sí. Bueno. Sí, parte de lo mismo. Sí, bueno, parte de lo mismo. Un gran tema a hablar es el tema del retiro de los grandes deportistas. No, grandes no, profesionales. Sí, el retiro es un tema, ¿no? Es complejo. Pero volviendo un poco a esto que hablabas, ¿no? Del ponerlo como ideales y la admiración, y tiene su otro lado que es muy complejo y que es peligroso, que es esa expectativa que nosotros ponemos en ellos. Porque como son perfectos, son ideales y los admiramos, en muchos casos lo que le hacemos es cargarles de una presión que es imposible de sostener, porque tienen que hacer todo bien. Y como nosotros pagamos una entrada para ir a verlos, nos tienen que rendir cuentas. Eso está igual. Entonces, de un lado psicológico, nosotros los estamos tratando como objetos y no como sujetos. Como un objeto de pertenencia que tiene que responder a una necesidad porque es perfecto y lo tiene que hacer bien. Y yo soy hincha de esto y pongo toda mi carga y mis expectativas sobre él. No es humano, es un objeto, un robot que va a meter el gol. Exactamente. Ahí termina. Y si no lo hace, está mal. Claro. Entonces lo vemos como objetos, no como sujetos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Que los veamos como personas, que se pueden equivocar, que pueden tener días buenos, que pueden tener días malos, y que el otro mejor, y se perdió. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Por eso vamos a los estadios y escuchamos las cosas que se dicen. ¿Por qué? ¿Andamos así por la vida? Y eso amplificado en las redes sociales. Me acuerdo Totalmente. Bueno, el caso de Darwin Núñez, que por ahí no tuvo el mejor desempeño en, creo que fue la Copa América. El odio que la gente tiró, gente uruguaya, yo no podía creer. Me parecía, me dolía que la gente tratara así a alguien. Es muy desbordado. Brutal. Sí, eso es algo que nos deberíamos cuestionar bastante. Capaz que por ahí los uruguayos puntualmente, ¿no? Que como que realmente es bueno, también en Argentina un poco se vive como ese ídolo que tiene que, no sé, conseguir ese... Pero ¿por qué no puede errar? Totalmente, no. Tampoco yo estoy de ese lado. Tampoco somos jueces y nosotros no estamos jugando ahí también. ¿Y nosotros no erramos? No, sí. Ah, bueno, pero ellos, ¿qué? ¿Y yo qué? Vino Scotty, tuvimos una charla, un podcast con Scotty y nos decía, erran los que intentan. Claro. Si no intentás, nunca vas a errar. O sea, eso es obvio. así. Es así, una vez entra y por algo él esté ahí, no estoy yo también. O sea. Exactamente. Voy a criticarlo yo a él. No, ibas a Instagram, era horrible los comentarios. ¿No? Sí, a mí lo que me genera en todo esto es que son dos cosas. Uno es cómo lo recibe el deportista, que lo tiene claro, y es difícil, porque todos nos sentimos valorados en parte por cómo nos ve la sociedad. Y eso afecta también a nuestra autoestima, a nuestra autoeficacia, a nuestro autoconcepto. Nosotros venimos para acá y yo les puedo decir, muchachos, la verdad, pasé espectacular, me encantó, son buenísimos, divino. Ahora, si somos 10 y le decimos, muchachos, la verdad que chiquitos los ustedes. En un momento, ¿no se cuestionan ustedes? Sí, obvio. Y capaz que son los mismos. Pero se lo cuestionan y están haciendo lo mismo. O capaz que venimos 3 y decimos, muchachos, es impresionante, y vienen 8 y le dicen que está mal. Están haciendo lo mismo, es que es relativo eso. El deporte lo que tiene es la eficacia, pero también el otro es mejor y también hay circunstancias que pasan. Pero más allá de eso, es cómo nos vinculamos. Las redes sociales
Y todo esto tiene este doble sentido. El daño que le podemos hacer al otro, como dijo el morro, no somos robots, las cosas nos afectan, ¿no? Y no podemos con todo. Y por el otro lado somos nosotros, los que estamos del otro lado, del lado del celular, del lado de la pantalla o lo que sea, quienes escribimos, insultamos o gritamos. Y ahí es donde yo siempre hago esta pregunta, es realmente quiénes somos. ¿Por qué nos comportamos así en las redes sociales o en una cancha y no nos comportamos hacia afuera? Y porque no defiende la pantalla. Porque es más... Porque... ¿Pero quiénes somos entonces? ¿No nos deberíamos cuestionar? Si yo soy una persona de bien, no lo hago en ningún lado. Supuestamente, ¿no? No digo yo, Damián, digo en general. Eso sería una pregunta que nos deberíamos hacer. O soy esta persona que insulta y que anda insultando atrás de un seudónimo, o en un estadio me lo permito, y afuera como me castigan no lo hago. Entonces soy la persona que se comporta bien para no ser castigada. Pero no soy realmente una persona de bien, que no me importa no ser castigado porque sé que hago las cosas bien. Esa debería ser la pregunta que nos deberíamos hacer. Si soy capaz de volcarle toda mi ira y mi furia a una persona, hay algo que yo me debería estar preguntando a mí mismo. ¿Dónde lo estoy poniendo? Pero sobre todo eso, si lo estoy tratando como una persona o no. Ahora, si yo me enojo y quiero tirar el micrófono porque me enojo, porque no funciona, lo puedo romper, pero ese micrófono no siente. Compre otro. No sé, diciendo cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero es un objeto. Ahora, cuando le hacemos daño al otro, ¿por qué estamos haciendo daño? A ver. O quizás no lleguemos a reflexionar de que nuestras palabras pueden herir a una persona. O como es deportista y gana mucha plata, que muchos ganan mucha plata y otros no ganan tanta plata. Como está acostumbrado a lo mismo. ¿Está acostumbrado a? No, muchachos, no. Eso debería ser una reflexión. No debería estar acostumbrado a. No debería estar acostumbrado a. Y no debería. Y se piensa que no les duele, obvio que les duele. Es lo que tenemos que trabajar. No en que no les duela, en encontrar lugares sanos. Miren que... Esta sí la voy a contar como una experiencia personal. El año pasado me hace una entrevista para una radio por el tema de Juan Izquierdo. Y no sé qué fue que dije, ¿no? Pero normal, que nos había afectado. Normal, ¿a quién no le afectó? Le afectó a la gente que no lo conocía, imagínense a nosotros. Obviamente que nos afectó mucho. Y bueno, y después nos ganamos. Peñarol hizo un campeonato espectacular. Nosotros hicimos un campeonato bárbaro, pero salió campeón Peñarol. Y yo entro a Twitter para ver, ¿no? De pura curiosidad. Justo Twitter es bravísimo. Pero es una red social. Sí. Igual. Y decían, dejen de justificar que no ganaron por... Bueno, pero... ¿Realmente somos conscientes de lo que pasó? ¿Somos conscientes de todo lo que pasa? ¿Qué hubiese pasado con esa persona que escribió eso si le hubiese pasado a un ser cercano de él? Si hubiese tenido un rendimiento... Muchachos, por favor, con todo el cariño del mundo. Falta empatía. Sí, pero la falta de empatía, porque tenemos que educarnos en poder empatizar. No le podemos pedir a alguien que sea empático si no ha sido educado en eso. Esas son las reflexiones que nosotros nos tenemos que hacer. Yo no le puedo pedir a alguien que sea empático si no ha sido educado en la empatía. A menos que lo desarrolle como una cuestión natural. Pero es algo que últimamente no está. Yo no lo puedo entender. No puedo entender cómo ir al estadio y que haya canciones diciendo que bueno que matamos a alguien. No lo entiendo. No solo no lo entiendo la canción, sino no entiendo al padre que lo canta delante del hijo. No lo entiendo. Entonces, ¿quiénes somos, no? Sí, volvemos un poco a lo mismo del contexto que habrá venido esa persona o lo que sea, pero igualmente es totalmente inaceptable e inentendible también. Estamos de acuerdo. Más allá que lo pueda aceptar o no lo pueda aceptar, es que no entiendo cómo un padre adelante de un niño puede cantar que lo mejor es haber matado a alguien del otro equipo. No lo voy a entender jamás. Yo voy al estadio con mi sobrino y cuando escucho las cosas y yo veo que el chico a veces empieza
Con ganas. Con ganas, ni se te ocurra las cosas, le digo yo, ¿no? Y porque está mal. Yo le digo, pero esto está mal y no está bueno. Y así, bueno, quiero que estas cosas también se las digas ahora cuando vayas un día. Yo le digo, andá a los CEPES un día y sí se lo digo. Por no, me dice. Sí. Sí, obvio. ¿Por qué? Porque entiende que está mal. Claro. Porque cuando los ponemos ahí son objetos que andan como si fuésemos al cine, que hacen cositas o fichitas. Ahora, trátelo en persona. Ahí es cuando vos lo pones como persona, no como objeto. Sí, detrás de, digamos, la muchedumbre, detrás de la pantalla es otra cosa. Cuando no te ven, bueno, pero deberíamos ser un poquito más morales en eso, en una cuestión de conocimiento, de reflexión, de decir, y a pesar de que no me vean, esto no está bien, no está bien. Me parece a mí, para mí no está bien. Capaz que para otros está bien. Sí, para mí no construye, destruye. Sí, y entender realmente lo que hace una acción. Si bien decís, bueno, soy uno más de los millones que le hablan mal o o que juzgan a este jugador. Sos un grano más, sos parte del problema. O sea, claro, también estás habilitando a otros a que lo hagan. Exactamente. Claro. Bueno, lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Dar el ejemplo de que no está bueno. Si lo hacen con ellos, es muy complejo. El deporte tiene esta complejidad de que el éxito y el fracaso son como muy fuertes cuando es ajeno a nosotros. Cuando nos toca a nosotros, capaz que el éxito o el fracaso no es tan grande como cuando lo ponemos en el resto, justamente en los deportistas de alto rendimiento que son los que vemos. Sino, no haber ganado es un fracaso. Cuando vos le digas a tu hija que no ganó, que es una fracasada, ¿se lo vas a decir? No. Pero el hecho es el mismo. Entonces, como no nos toca, no lo hacemos. Como no nos toca, podemos decir cualquier cosa. Ahora cuando nos toca, no. A ellos también les toca. No puede ser que tengamos doble criterio dependiendo de quién sea ante la misma situación. Ganar o el perder, ganan todos, pierden todos. Sea mi hija en una competencia en la escuela o sea nacional en el campeonato uruguayo. Ganan y pierden. No puede ser que tenga una doble vara o se juzgue de distinta manera o tenga connotaciones diferentes de acuerdo a quien sea. El ganar y el perder son realidades. Ya para ir un poco redondeando, queremos hablar del tema, bueno, vos trabajás mucho con lo que son los equipos, deporte en equipo. ¿Cómo trabajás con un deportista que tiene un grupo, un deportista, no sé, un deporte en equipo, a un deportista que es único, digamos, no sé, en una olimpiada que tiene que llegar a esa meta, o mismo capaz que un boxeador, lo que sea, un deportista que su deporte es individual? Se trabaja diferente, sí. A ver, siempre tenés que tratar al deportista como alguien individual. En los deportes de equipo lo tratás como alguien individual en un equipo, pero no deja de ser una persona individual. Vos tenés que sacar lo mejor de esa persona y ponerla en función del equipo. Dentro del equipo ahí trabajás otras cosas. Trabajás el liderazgo, trabajás el trabajo en equipo, trabajás la comunicación, trabajás valores, trabajás otras cosas que tienen que estar de acuerdo al funcionamiento de equipo, como un colectivo. Dentro de ese colectivo vos tenés las individualidades y en eso vos tenés que sacar lo mejor de cada uno de acuerdo a su individualidad. A diferencia del deporte individual, que si bien tenés que hacer un trabajo muy parecido con el deportista de equipo, hay otras cosas que no se pueden compartir. Que es esto de el trabajo no compartido. O sea, yo me puedo apoyar. Yo en un momento de estrés, trabajamos en equipo, yo me apoyo en ustedes. Ustedes me dicen algo a mí, o yo le digo algo a ustedes, y sacamos lo mejor para una situación. Eso está en la parte de comunicación. Pero a su vez, ustedes me conocen a mí, yo los conozco a ustedes, y nos podemos apoyar mutuamente. Acá no pasa eso, en el deporte individual. Estoy yo, conmigo, todo el tiempo, y con mi cabeza. Capaz que esa comunicación es interna, todo el tiempo. Exactamente. Diálogo interno, apoyarte vos mismo. 100% diálogo interno. No puede haber otro. Capaz que es hasta más difícil, ¿crees vos? Porque en un deporte en equipo siempre puede haber otro que te empuja. Y sí,
puede ser un poco más complejo. Porque aparte, no solo la parte de lo que vos te hables internamente, sino el hecho de poder exteriorizar. Claro. Vos, está pasando esto, ¿cómo lo solucionamos? Te apoyás en el otro. En un deporte individual, calladito la boca. ¿A quién le vas a contar al rival? Exactamente, no lo podés hacer. A su vez, entender de que el deporte colectivo muchas veces se da que es un deporte de oposición. Vos competís contra otro. En el deporte individual, si bien puede ser de oposición, también hay cuestiones que no son de oposición. Por ejemplo, el tenis sí es un deporte de oposición. Es individual pero de oposición, donde vos competís contra otro. Pero vamos a suponer que la natación es un deporte individual que no competís contra otro. Competís contra un tiempo. Competís contra vos. Vos sabés que vas a ir a unos Juegos Olímpicos y vos no vas a ganar. No vas a ganar. Porque vos sabés que tu máximo de tiempo es X. Y el del otro, sabés que es mejor. A menos que pase una catástrofe. Y que los 3 de arriba se te caigan, vos no le vas a ganar. Si yo quería correr los 100 metros llanos, yo no le iba a ganar a Usain Bolt. A menos que, no sé, que él no se presente o se lesione. ¿Contra qué compito? Y ahí está el punto, el foco en algo muy individual, contra mí mismo. Contra una mejora mía, en una situación diferente, en una situación de presión, como decís, en un juego olímpico donde va a haber muchas personas y al lado voy a tener a Usain Bolt que nunca lo vi en mi vida. Todas esas cosas hay que disfrutarlas, hay que entenderlas y trabajar sobre esas, de que es vos con vos. Y ahí no hay quien lo comparta, porque yo, que soy tu compañero y tu entrenador, voy a estar a 400 metros allá en el coso que no me vas ni a ver con suerte. Eso debe ser medio difícil, ¿no? Porque la victoria es totalmente tuya y la derrota también es totalmente tuya. No hay forma de adjudicarle ninguna pizca de culpabilidad, por así decirle, a otro factor, a otra persona. Entonces, creo que eso también es también más tajante es un polo opuesto, es blanco y negro. O sea, eso realmente es más difícil para la gente que tiene un deporte individual, digamos. Es muy difícil. Pero en eso cada uno lo maneja como... Cada uno es individual y hay que manejarlo de manera muy individual. Sí. Hay una película que es muy recomendable que se llama Borg vs. McEnroe. Es una película que durante ese periodo de tiempo, que han sido los años 80, eran como los dos, el número 1, el número 2, siempre competían contra ellos. El McEnroe americano y Borg era sueco. Ninguno de los dos murió, ¿no? ¿En qué deporte es, perdón? Tenis. Tenis. Jugaron final de Wimbledon, todo, bueno. Era tal la competencia como Federer y Nadal, tal la competencia que eran los mejores, terminaron siendo amigos como Federer y Nadal. Es más, y creo que Borg es el padrino en los hijos de McEnroe, ¿no? Pero lo interesante de esa película es que Borg fue como educado al no sentir, ¿no? Un tipo muy frío, sueco, muy frío, y como que cuando va transcurriendo la película, muy obsesivo, muy de las cosas, y como que le prohibían sentir las cosas. Y McEnroe, que era todo lo contrario, que era el tipo que rompía las raquetas, todo una cosa tremenda. Y ¿por qué es buenísima verla? Porque vos ves dos tipos exitosos, con personalidades antagónicas, una forma de entender el deporte y de vivirlo, antagónicas, y los dos exitosos. Muy interesante. Muy interesante. Hay una película sobre Fórmula 1 que es exactamente lo mismo, pero trasladado a Fórmula 1, que se llama Rush, que es de Niki Lauda y... no me sale el nombre del adversario. Pero bueno, básicamente lo mismo. Niki Lauda súper estricto, sistemático, y el otro, bueno, un tiro al aire. Y dos personas totalmente distintas. Y también está interesante en esta película que empiezan a ver cómo uno empieza a ver cosas interesantes del otro. Y se empieza a gustar también, ¿no? Claro. Y como que se empiezan a complementar, ¿no? Es muy interesante. Pero son cosas que están bueno verlas. Más allá del deporte en sí, ¿no? Es como para llegar a un camino, o hacia un lugar puede haber caminos diferentes. Claro. Lo importante es que cada uno transite su propio camino, del que le haga bien y que sea auténtico en lo que va haciendo. No imitar al otro. Cuando vos imitas al otro, estás perdiendo tu foco. Y no estás siendo auténtico en tu forma, que es la forma más probable de que vos llegues hacia ese objetivo.
Lo que te hace sentir bien, tu sentido de pertenencia, tu tal cual. marca, digamos. Y de última perdé, pero siendo vos. Siendo vos. Claro. No siendo otro. Morí con la tuya. Eso es una sensación que es muy positiva. Con la tuya, sabiendo que sos responsable y que estás haciendo bien, pero es con la que vos querés y la que vos te sentís cómodo de hacer. Cuando haces algo que no sos, estás imitando algo que no sos, no sale de manera natural y sale forzado y ni siquiera termina saliendo bien. Eso es muy difícil que pase. Y me acuerdo mucho de esa película porque aparte la fui a ver, era la única persona en el cine. Y creo que la otra era tipo Spider-Man, la que pasaba a la misma hora y estaba lleno el cine. Y les juro que yo era la única persona en todo el cine. Y dije, y esta es una de las mejores películas que pueden haber, si la entendemos de este lado. No es una competencia. Si no vemos la tele, ponemos en YouTube final de Wimbledon. Era otra cosa. Era la única persona en el cine. Por eso creo que me marcó tanto. Y dije, salí copado. Y dije, está buenísimo el Spider-Man, ¿no? Nunca vi Spider-Man, ¿no? Pero esas son las cosas interesantes que nos hacen por lo menos reflexionar un poco y salir de nosotros mismos y ver otras realidades y decir, bueno, que nos haga repensar y reflexionar dónde estamos, quiénes somos, quién es el otro y cuál es el camino para llegar hacia esos objetivos, ¿no? Que no solo el nuestro es el adecuado. Obvio. Que hay otros que son bastante válidos. Bueno, ya para ir cerrando, la última pregunta como para a ver si se puede aplicar todo lo que hablamos en casa. ¿Qué tan aplicable es el trabajo de psicología que haces vos, en este caso deportiva, a la vida cotidiana? O sea, ¿le puede servir a un doctor, a un emprendedor, a un maestro? Sí, obvio. A ver, nosotros no hacemos magia en esto. Yo soy psicólogo. Después me especialicé en deporte. Pero toda la base es de la licenciatura en psicología. Y lo que yo primero hago, como les decía antes, cuando me junto con alguien, lo primero que hago es preguntarle cómo está, quién es, cómo se siente. Eso es la psicología normal. Después las estrategias va para todo. Para todo. Hablamos de la visualización. Yo espero que un doctor a la hora de operar, en su primera vez, en la primera operación, por lo menos piense cómo lo va a hacer. Seguramente lo haga. Diga, bueno, visualice su operación. Lo va a hacer. A su vez que el deportista visualiza, no sé, una jugada, un tiro libre o una tajada. Estaba leyendo un libro hace unos años de James Rhodes, un pianista. Cuenta su historia, muy interesante, un chico que fue abusado y con varias cosas, y hoy es uno de los pianistas más reconocidos también por ser muy disruptivo. Él toca el piano con unos championes Converse y una remera lisa y se baja y todos los pelos así, entonces agarró otro público, ¿no? Y es un libro súper interesante. Y él decía que antes de cada concierto él visualizaba las miles de notas que iba a tocar. Nota por nota. Es lo mismo. Que el tipo se sienta con confianza para decir, la voy a romper en este coso, lo tiene que hacer. Que él pueda salir adelante cuando se equivoca, es lo mismo que decimos el deportista. Tenés un error, tenés que salir y hacerlo. Reconocerlo trabajarlo y seguir. Y él decía en su libro, yo en todos los conciertos me equivoco. El error de tecla, obvio, normal, pero yo sigo. No puedo empezar de vuelta. Sigo. Es lo mismo, salir del error de una manera muy sensible, manejar la presión. Un médico maneja presión de milímetro más, milímetro menos, vida o muerte. Está en todos lados. Un emprendedor, arriesgarse. Si no me arriesgo, nunca voy a conseguir lo que quiero. ¿Voy a ganar? Sí. También voy a perder. Hay países, por ejemplo, en algunos países lo que pasa es que le dan más plata al que emprendió y le fue mal. Que al primer proyecto que presentan. Porque entienden que ya aprendieron del error que tuvieron, aprendieron de todo lo que les pasó, entonces que el segundo va a ser mejor. Entonces ahí es donde invierten más plata. Esa es una cuestión de países muy desarrollados que le ha dado mucho éxito. ¿Para qué? Para que la gente emprenda. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes que te puedes equivocar? ¿Sabes que te pueden decir que no? ¿Sabes que le puedes cerrar? El no ya lo tenés igual. El no ya lo tenés, obvio. O sea,
Y ya está. Y puedes perder plata, y puedes perder cosas. Obvio, pero si no lo haces, si no probás, si no te arriesgás, si no consultás, si no lo laburás, va a ser difícil. Y para emprender, hay algo que es esencial, que es hacer algo que a vos te guste. Esto de la sensación del disfrute y sentirlo como algo propio. Que esto lo hablamos ahora cuando hablamos de los deportistas, ¿no? Que sean auténticos. Que si ganás o perdés, que seas auténtico y que la presión la viva del lado de la autenticidad. Siendo vos. Ganaste, perdiste, pero fuiste vos. Y en el emprendimiento es igual. Es difícil armar un emprendimiento, creo yo, de algo que no sentís. Porque no le vas a poner las mismas ganas. Y no le vas a poner tu pasión. Y ahí va a estar el diferencial. Eso que hablamos del titular y suplente. ¿Cuál es el diferencial? ¿Por qué este es bueno en esto? Y el emprender es lo mismo. Vos vas a emprender algo que vos lo sientas que va a ser un diferencial y que vos tenés algo que hay otras personas que no lo tienen, o que vos encontrás una solución y vos te empoderás de eso, de esa situación. Entonces no tenés ese miedo a errarle. Le podés errar, pero vos vas mirando hacia el éxito, no hacia el error. Y para que haya una motivación alta, no hay que tener miedo al fracaso. Hay que siempre enfocarse en conseguir las cosas. Allí vas a sentir mucho mejor. Entonces, cuando vos vas desde un lado de que, mirá si me sale mal, o vas con mucho temor y mucha incertidumbre y muchos miedos, entonces estás más enfocado en no hacerlo bien, que, o sea, hay un gran miedo al fracaso y poco energía y poca visión hacia conseguirlo bien. Eso en el deportista genera mucha presión. ¿Y qué genera esto? No arriesgarse, sensación de inseguridad, que es lo que no queremos. Andá en búsqueda de lo que vos querés. Y en el emprendimiento lo mismo, andá en busca de lo que querés. Ahí lo vas a lograr de una manera mejor que si vas a decir a que no me equivoque. Andá y arriesgate, que los errores vas a aprender. Saber que te vas a equivocar, o sea, hacer ese laburo antes de decir, quiero equivocarme. O sea, ya un paso más adelante capaz. Claro. Saber que le voy a errar, el primero nunca va a ser el mejor. Nuestro primer podcast, obviamente no iba a ser el mejor. Lo habrán visto 5 personas, con toda la furia, y habrá algún familiar, algún amigo. Por suerte 5 personas. Pero es así, o sea, si no te tirás al agua... Y a partir de tirarte al agua, también es donde el otro te va a corregir. Por eso Obvio. se entrena, por ejemplo, en el fútbol, en el deporte, se entrena X cantidad de días, se compite uno, para ir corrigiendo. Y sobre la competición, seguís corrigiendo. Y sobre tu primer podcast, habrás corregido para llegarle a este, no sé, que hoy es el último que deben estar haciendo. Hoy, porque mañana no sabemos. Pero hoy, en este momento, este es el último. Seguramente hayan hecho 10.000 cosas, tengan 10.000 cosas mejores de las que le hicieron por primera vez. Pero si no lo hicieron la primera, no hubiesen llegado a esta. Y capaz que en 15 podcasts más tenemos el doble de cosas. Y bueno, así es como se van. No tengo duda que lo van a hacer mejor. Pero a partir de que ustedes sean críticos, el conocimiento, esto es decir, el preguntarse, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? El cuestionamiento no les afecte a su autoestima y su autopercepción, sino que sea al revés, para una reflexión, para una construcción, que el error sea parte de una mejora, es lo que ustedes lo hacen mejores. ¿Qué es lo que lo hace mejor al deportista? El deportista que es mejor es porque se arriesga. Como la constancia de eso y el pensamiento crítico. Como Totalmente. Que esas dos cosas terminen haciendo deportista, emprendedor, laboral, lo que sea, el ámbito que vos quieras llevarlo, es como lo que termina puliendo esa mejora del ámbito que sea. Es que vos acabas de decir el punto esencial. Uno es deportista, el otro es emprendedor, el otro doctor, pero hay algo que todos tenemos en común. Somos todas personas que elegimos algo. Una meta. Una meta o un trabajo. Uno elige trabajar de deportista. Es un trabajo, porque también son padres, hermanos, tíos, amigos, salen esto, lo otro, como todos, como lo hago yo. Yo elijo trabajar de psicólogo, pero afuera soy el mismo que cualquiera de todos mis amigos y cada uno tiene su profesión y tiene sus cosas. Somos las mismas personas que elegimos hacer algo. Nos ponemos en un rol, pero el camino para llegar a eso termina siendo en muchos casos iguales. Solo que con los matices de lo que te exige la profesión, o el sueño que vos tenés, o el camino que vayas a transitar. Pero lo que vos sentís y tus pensamientos son iguales. Trasladarlo a cualquier cosa. O sea, totalmente. Porque nos basamos en eso, como hablamos al principio, en decisiones que se basan en la experiencia que tenemos, en las emociones que estamos sintiendo en el momento y en los pensamientos que se nos vienen a la cabeza, que son los que hacemos de las decisiones. Así que bueno, eso, muchachos. Muchas gracias por venir, la verdad que fue hermoso hablar contigo. La verdad que, justo lo dije fuera de cámara, pero me encanta poder hablar con alguien que es objetivo y que, bueno, también se para de eso, de que cada caso es distinto. Y porque hoy en día se ve mucho, digamos, redes sociales, mucho en podcast,
que dan la verdad absoluta o que la verdad es esta. Y bueno, poder escucharte a vos, que sos muy analítico, no sé si la palabra es analítico, pero bueno, muy objetivo en ese sentido, fue muy lindo. Bueno, gracias a ustedes, pero hay algo que sí te voy a corregir. Yo no sé si soy objetivo. Lo que intento hacer es separarme de quién soy. Cuando yo hablo, intento de salir de Damián persona. Intento de ver la realidad de otro lado. De un lado decir, me paro del lado de afuera, intento de analizar las cosas de acuerdo a una formación o respetando la individualidad de cada uno. Sin juzgar. Me parece que ahí está el punto. Ahora, ¿me quedé conocer a Damián como persona? Me conocen mis amigos. Claro. Y ahí sí, juzgo, no soy objetivo ni nada. Solamente acá lo que intenté hacer es dar una visión vista de afuera de no juzguemos y mostrar otras realidades que pueden estar afectando y pasando. Si es objetivo, quizás para alguno lo sea. Para mí es pararme de un lado de, más que de objetivo, subjetividad, de un lado de observación. Y entonces quería mostrarles lo que yo puedo observar a partir de cierto conocimiento que me pongo en el rol de psicólogo. Pero buenísimo, les agradezco pila, estuvo tremendo, me encantó. Y ojalá que haya una próxima de otro tema puntual. sin duda, lo que quieran, acá estoy. Bueno. Muchas gracias.